Ya hemos explicado el sintagma nominal, el sintagma adjetival y el sintagma adverbial. Vamos en esta clase a ver el sintagma preposicional. No vamos a repasar, eso sí, la definición de sintagma porque aquí cambia un poco. Que cambie no quiere decir que sea más difícil. Al contrario, es más fácil. El sintagma preposicional es bastante fácil. En la clase anterior dije que probablemente el sintagma adverbial fuese el más sencillo y puede que rectifique y diga que es el preposicional. El problema del preposicional es que exige tener algunos conocimientos bastante claros. El primero de ellos, preposiciones. Claro, el sintagma preposicional es fácil, pero hay que saberse las preposiciones. Si confundimos una preposición con un determinante, pues la fastidiamos. El segundo, hay que conocer su estructura. Siempre es igual, pero si no sabemos que el sintagma preposicional es núcleo más término, pues lo hacemos mal, pero es tan sencillo como memorizar esto. Porque es que siempre es igual. ¿Qué más tenemos que saber? Analizar el resto de los sintagmas. ¿Por qué? Porque el término es una función sintáctica que puede ejercer cualquier sintagma. Así que claro, si no sabemos analizar un sintagma nominal o un adjetival correctamente, el preposicional se nos va a quedar cojo. Identificamos el núcleo y el término bien, pero luego analizamos mal el término, porque analizamos mal el sintagma nominal que ejerce de término, por ejemplo. Y 4, tenemos que saber que del y al es de más el y a más el. De preposición a preposición y el determinante. Pero ya está. Con tener esto claro, vamos a ver que analizar un sintagma preposicional no es difícil. ¿Cómo lo definimos? Unidad sintáctica constituida por una preposición que funciona como núcleo y por el término que ésta introduce. Antes se le llamaba enlace y el sintagma preposicional no tenía núcleo en la gramática tradicional. Pero ahora en la nueva gramática, que es la que estudiamos en secundaria y bachillerato, llamamos núcleo a la preposición. Vamos a ver qué nos encontramos en un sintagma preposicional. Como siempre, el núcleo, que es una preposición. El término y luego nos podemos encontrar también unos modificadores, pero de nuevo lo vamos a dejar. Igual que en la clase anterior no estudiamos el sintagma nominal como modificador en un sintagma adverbial, aquí tampoco vamos a ver los modificadores del sintagma preposicional, pero aquí que tenemos sintagma preposicional igual a núcleo más término, que ya lo he puesto más de una vez, y el núcleo es la preposición. Aquí realmente, antes del núcleo, podríamos tener un modificador, pero no lo vamos a estudiar. De momento, en este curso básico, sobre todo en primero o segundo de la ESO, vamos a tener siempre un sintagma preposicional que funciona con núcleo más término. Ya está. Nos olvidamos todo lo que vaya antes no va a modificar el sintagma preposicional. No vamos a estudiar eso. Así que tenemos solamente núcleo y término. Muy sencillo de memorizar porque el término puede ser cualquier tipo de sintagma. El nominal, el adjetival, el adverbial e incluso el preposicional. Ahora vemos ejemplos. Se coge muy bien porque siempre funciona de la misma manera.
Primer sintagma preposicional de su amiga. ¿De qué es? Preposición. Su, determinante. Amiga, sustantivo. Su se refiere a amiga y su amiga, el sintagma nominal que forma amiga, se introduce a través de la preposición de. Y por ese motivo vamos a tener un sintagma preposicional con la preposición de como núcleo. Las preposiciones siempre van a formar sintagmas preposicionales. Una preposición no puede ser complemento de, ¿vale? Siempre que veamos una preposición, núcleo. Núcleo de un sintagma preposicional. ¿Y qué es su amiga? Pues es un sintagma nominal, y un sintagma nominal dentro de un preposicional, ¿qué función ejerce? Término. Ahora, ¿cómo analizamos este sintagma nominal? Pues amiga núcleo y su, si recordamos, modificador determinante. El determinante ejerce la función sintáctica de modificador. Vamos a ver otro ejemplo. Ante la ciudad. Ante preposición, la determinante, ciudad sustantivo. La se refiere a ciudad y la ciudad es otro sintagma nominal que introduce la preposición ante. Así que lo mismo. Aquí, bueno, si tuviésemos que analizar la ciudad, por ejemplo, de forma aislada, claro, la ciudad es sustantivo determinante, la se refiere a ciudad, así que tenemos un grupo de dos palabras organizadas en torno a ciudad, que es un sustantivo, por tanto, núcleo, ciudad, que es un sustantivo, sintagma nominal, y la modificador determinante. Así que, lógicamente, dentro de un sintagma preposicional encabezado por la preposición ante, la ciudad es el término sintagma nominal y se analiza igual que esto de aquí. Vamos. Ciudad núcleo, la modificador determinante. Desde el momento en que ponemos aquí sintagma nominal, nos olvidamos del sintagma preposicional. Analizamos la ciudad como si fuese un sintagma aparte. Hasta el amanecer. Hasta preposición, el determinante, amanecer, sustantivo. De nuevo, lo mismo. El amanecer es un sintagma nominal, pero claro, encabezado por la preposición hasta, que es el núcleo. Hasta introduce el sintagma nominal que forma el amanecer. Por tanto, ponemos término sintagma nominal, amanecer, núcleo, el modificador determinante. Fiel a sus amigos. Bueno, vamos a bajar un poco todo lo demás. Pues para que entre bien. A ver. Ahí. Bajarlo un poco por si acaso. Y seguimos con la clase. Fiel a sus amigos. Tenemos fiel, adjetivo, no sustantivo. A preposición,
determinante y amigos sustantivo. Cambia. Tenemos un sintagma preposicional dentro de un sintagma adjetival, ¿verdad? Ya vimos un ejemplo parecido en la clase del sintagma adjetival. Sus se refiere a amigos, tenemos el bloque sus amigos, encabezado por la preposición a, introducido por la preposición a. Y a sus amigos todo junto se refiere a fiel. ¿No es así? Aquí tendríamos sus amigos que es un sintagma nominal, modificador, determinante sus. ¿No? A sus amigos, si ponemos aquí a sus amigos, tenemos un sintagma preposicional, ¿verdad? Y esto se convierte en término. Lo podemos, si se ve de forma más clara, poner en otro color. Aquí la preposición a y, por ejemplo, en verde lo añadimos. El sintagma nominal pasa a ser en término, pasa a ejercer la función de término en este sintagma preposicional con la a como núcleo. Y claro, si añadimos fiel, que es un adjetivo, ¿qué tendríamos? Pues claro, a sus amigos ya, fiel a algo, a sus amigos. Es un sintagma preposicional que complementa un adjetivo. Complemento del adjetivo, sintagma adjetival. Un sintagma preposicional dentro de un sintagma adjetival ejerce la función sintáctica de complemento del adjetivo. Es lo que tenemos aquí. Un bloque a sus amigos que se refiere a fiel. Fiel es un adjetivo, un grupo de palabras organizadas en torno a un núcleo que es un adjetivo, fiel. Así que sintagma adjetival es la definición. Fiel el núcleo y a sus amigos complemento del adjetivo, sintagma preposicional. A partir de aquí analizamos el sintagma preposicional. La A es el núcleo, sus amigos, el término, sintagma nominal. Sus amigos, núcleo y sus, modificador, determinante. A partir de aquí ya tenemos un sintagma nominal. Justo con el castigo. Lo mismo. Con el castigo. Con el castigo tenemos aquí preposición, determinante, castigo, que es un sustantivo. Por tanto, de nuevo, un sintagma nominal introducido por una preposición. Con. Sintagma preposicional con núcleo, el castigo término, sintagma nominal. ¿Y cómo analizamos un sintagma nominal? Sustantivo núcleo, el determinante, modificador. ¿Qué sucede aquí? Justo con el castigo. Preposición con, el determinante y castigo sustantivo. Justo es un adjetivo. ¿Qué implica eso? Lo mismo de antes, con el castigo ya sabemos que es un bloque, es un sintagma preposicional. ¿Con el castigo se refiere a justo? Sí, ¿verdad? Somos justos con algo.
Siempre somos justos con algo. Con el castigo complementa a justo. Y justo es un sintagma adjetival. Tenemos un grupo de palabras, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4, organizadas en torno a una palabra. Justo, que es un adjetivo. Definición de sintagma adjetival. Justo es el núcleo. ¿Y con el castigo qué es? Sintagma preposicional. ¿Y qué función sintáctica ejercía un sintagma preposicional dentro de un sintagma adjetival? Complemento del adjetivo. Con es el núcleo de este sintagma preposicional. Ahora ya nos olvidamos de que estamos dentro de un sintagma adjetival, porque ahora estamos dentro de un sintagma preposicional. Esto de aquí es este sintagma preposicional. Es exactamente lo mismo. Lo podemos mover y poner aquí. Es lo mismo. Sintagma preposicional. Núcleo con que introduce el término que es el castigo. Sintagma nominal. Castigo núcleo, el modificador determinante. Recuerdo que el complemento del adjetivo, el término, el modificador, son funciones sintácticas. Los sintagmas son adjetival, preposicional, nominal. Y este sintagma de aquí, lo normal es que ejerza una función sintáctica. Si estamos, por ejemplo, en una oración. También puede darse el caso de que únicamente expongamos un sintagma. Pero lo normal es que en el análisis sintáctico nos encontremos este sintagma en una oración. También podemos hablar de sintagmas en nuestro día a día, de sintagmas sueltos. Podemos manejar conceptos y utilizando sintagmas. Vamos, que los sintagmas se utilizan no solamente dentro de oraciones. Vamos a ver el siguiente. Un poco más difícil. El soldado fiel a sus amigos. Y de nuevo vamos a mover esto porque se nos va a quedar largo. Nos va a quedar un análisis un poco largo. Pueden parecer más complicados, pero no tanto porque el sintagma preposicional sea complicado, sino porque estamos metiendo sintagmas dentro de sintagmas. El determinante, soldado sustantivo, fiel adjetivo, a preposición, sus determinante y amigos sustantivo. El soldado fiel a sus amigos. Sus se refiere a amigos y a es la preposición que introduce el sintagma nominal sus amigos. Lo tenemos aquí. Aquí arriba. Fiel a sus amigos. Analizamos primero a sus amigos, analizamos primero solo sus amigos, aquí. Luego analizamos a sus amigos y después analizamos fiel a sus amigos, que está aquí. Ahora le añadimos el soldado. Claro, al añadir el soldado, la cosa cambia. A sus amigos sigue siendo un sintagma preposicional que complementa a fiel, pero fiel complementa al soldado, ¿verdad? Y él también. Aquí, si es necesario, hay que parar la clase, copiar el sintagma, analizarlo en un cuaderno poco a poco. Hay que tomar notas. Esto en todas las clases, hay que tomar notas. Y muchas veces tocará pausar el vídeo y trabajarlo tranquilamente. Es así. El análisis sintáctico no sale solo. Hay que trabajarlo. Así que, si es necesario, se pausa el vídeo y se piensa. Fiel a sus amigos,
complementa al soldado, ¿verdad? Entonces tenemos un grupo de palabras organizadas en torno a un núcleo, soldado, que es un sustantivo. Por tanto, sintagma nominal. Tenemos soldado, núcleo. El modificador determinante. Y fiel a sus amigos, hemos visto aquí arriba que es un sintagma adjetival, todo junto. Así que ponemos sintagma adjetival. Ahora bien, un sintagma adjetival dentro de uno nominal, ¿qué función sintáctica ejerce? Complemento del nombre. Y aquí lo mismo que hemos hecho antes. Sintagma adjetival, ¿cuál es el núcleo? El adjetivo, fiel. Perdón, que lleva a poner término. ¿Qué es a sus amigos? Sintagma preposicional, complemento del adjetivo. Aquí ya estamos dentro de un sintagma adjetival. Todo esto ya se refiere a esto de aquí, al sintagma adjetival. Del mismo modo que ahora todo esto de aquí ya se va a referir al sintagma preposicional. Aquí ya vamos a tener la A como núcleo y sus amigos como término, sintagma nominal. Amigos núcleo y sus modificador determinante. ¿Se entiende? Si no se entiende, se pausa el vídeo y se hace poco a poco. El profesor justo con el castigo. Tenemos lo mismo de arriba. Aquí. Justo con el castigo era otro sintagma adjetival. Poco a poco. Recordamos. El se refiere a castigo. Con es la preposición que introduce el término que es el castigo. Lo hemos visto aquí. El castigo era el término, sintagma nominal, y con introducía, era el núcleo. Con el castigo se refiere a justo, complementa justo, siempre somos justos con algo, justo con. Y justo es un adjetivo que complementa al profesor, igual que él. Tenemos determinante, que no lo hemos puesto, sustantivo, adjetivo, preposición, determinante y sustantivo. ¿Cómo analizamos esto? Tenemos de nuevo un grupo de palabras organizadas en torno a un sustantivo. Recordamos, el se refiere a castigo. El castigo es el término que introduce la preposición con. Con el castigo se refiere a justo. No decimos el profesor con el castigo. Con el castigo no se refiere al profesor. El profesor no es con algo, no es con un castigo. Justo es con el castigo. Por eso con el castigo va con justo. Y justo se refiere a profesor. El profesor justo es un adjetivo. El profesor justo, el profesor injusto, el profesor pesado, como muchos, como yo, cada vez que repito la definición de sintagma. Y él es un determinante que se refiere a profesor. Así que tenemos un grupo de palabras organizadas en torno a un núcleo. Profesor es un sustantivo, por tanto, sintagma nominal. Profesor, núcleo. El modificador determinante. Justo con el castigo. Justo con el castigo es un complemento del nombre, sintagma adjetival. Sintagma adjetival ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto aquí. Justo con el castigo era un sintagma adjetival. Y un sintagma adjetival dentro de un no nominal, complemento del nombre.
Por tanto, justo es el núcleo de este sintagma adjetival y con el castigo es un sintagma preposicional que dentro de un sintagma adjetival ejerce la función de complemento del adjetivo. Aquí recordemos que estamos ya dentro de sintagma adjetival. Por eso ponemos complemento del adjetivo. Del mismo modo que ahora ya aquí estaremos dentro del sintagma preposicional. Por eso tenemos con, que es el núcleo, el castigo, que es el término sintagma nominal. Castigo núcleo de este sintagma nominal y el modificador determinante. Nos va quedando largo. Por eso quiero aquí remarcarlo. Esto de aquí, el castigo, es un sintagma nominal. Lo podemos sacar fuera. Y claro, queda dentro del término. Queda dentro del término que a su vez está dentro de un sintagma preposicional, que a su vez está dentro de un sintagma adjetival, que a su vez está dentro de un sintagma nominal. Es lioso, por eso no importa pausar el vídeo y repasarlo poco a poco. Pero es que es eso, tenemos un sintagma nominal dentro de uno preposicional, dentro de uno adjetival, dentro de uno nominal, cada uno ejerciendo sus respectivas funciones sintácticas. Pero aquí el castigo sería fácil lo que hemos visto. Núcleo y modificador determinante. Seguimos. Desde entonces. Desde es una preposición. Entonces es un adverbio. Estos ejemplos para que veamos que el término puede ser también un adverbio. Desde entonces, sintagma preposicional. Desde núcleo es la preposición que encabeza, que introduce este término, que es un sintagma adverbial. Normalmente los términos van a ser sintagmas nominales, pero a veces nos podemos encontrar un sintagma adverbial, uno adjetival, uno preposicional. Desde muy lejos, lo mismo. Desde preposición, muy adverbio y lejos adverbio. Sintagma preposicional, el núcleo como siempre la preposición y el resto término. Muy se refiere a lejos, así que tenemos lejos núcleo y muy era un modificador. Modificador sintagma adverbial. Para entonces, para es otra preposición y entonces es un adverbio. Sintagma preposicional para núcleo y entonces término sintagma adverbial. Vamos a ver ahora un sintagma preposicional dentro de un sintagma preposicional. Tenemos la preposición de, la preposición entre, el determinante los y el sustantivo muertos. Podemos analizar antes, si nos resulta más sencillo, entre los muertos. Entre preposición, los determinante y muerto sustantivo. ¿Qué tenemos aquí? Los muertos sintagma nominal, ¿verdad?
que introduce la preposición entre, por tanto es un término, y entre el núcleo. Sintagma preposicional. Si entendemos esto, si entendemos entre los muertos, vamos a entender bien de entre los muertos. ¿Por qué? Porque es lo mismo, pero dentro de un sintagma preposicional, dentro de otro sintagma preposicional. Aquí la preposición que introduce es de. Introduce el bloque entre los muertos. En de vamos a poner núcleo. En entre los muertos, término y ¿qué? ¿Qué es el término? Es un sintagma preposicional. Por eso entre núcleo y de nuevo tenemos un término, sintagma nominal. Aquí fácil. Sintagma nominal, muertos núcleo, los, modificador, determinante. Lo mismo, aquí ya tenemos un sintagma nominal. Este núcleo es de este sintagma nominal, del mismo modo que este núcleo es del sintagma nominal que tenemos aquí. Este núcleo es del sintagma preposicional que tenemos aquí. Sintagma preposicional. Por entre los árboles. Lo mismo. Podemos analizar primero incluso esta parte de aquí, si nos resulta más sencillo ahora, para entenderlo. Tenemos un sintagma preposicional. Nunca hay que hacerlo. Esto ahora para explicarlo, pero no podemos empezar los análisis al revés. Esto lo hago yo ahora para que se entienda mejor, pero los análisis empiezan siempre desde abajo. Tenemos un sintagma preposicional con un término que es los árboles. Bueno, se me ha olvidado colocar aquí árboles sustantivo, los determinante, entre preposición y por preposición otra vez. Los árboles, árboles núcleo, los modificador, determinante. Ahora bien, tenemos esto más, tenemos una preposición, la preposición por, que realmente lo que hace es introducir entre los árboles. Por eso ponemos en por núcleo y en el sintagma preposicional término. Es exactamente lo mismo que antes y siguiendo el esquema, sintagma preposicional igual a núcleo más término. Lo único que aquí este término vuelve a ser un sintagma preposicional igual a núcleo más término. Veamos un ejemplo más. A por pan. O a por el pan podemos poner. Y así tenemos un... o no, que también puede aparecer sin determinante. A por pan tenemos sustantivo, preposición y preposición. Lo mismo, vamos a empezar desde abajo, que es lo que habría que hacer. A por pan. Voy a poner mejor la caja. Tenemos un sintagma preposicional, porque pan es un sintagma nominal, introducido por. Y por pan, a su vez, introducido por a. Así que, grupo de palabras introducido por a. La a es el núcleo y el resto es término. Yo iba a poner sintagma nominal, es a lo que estoy acostumbrado y es a lo que nos acostumbramos todos, porque casi siempre término, sintagma nominal. Pero no, aquí sintagma preposicional. Por núcleo y pan, término, sintagma nominal, núcleo. Insisto en que es exactamente lo mismo, pero duplicado. Tenemos la fórmula sintagma preposicional igual a núcleo más término, pero claro, este término de aquí coincide, que es otro sintagma preposicional, con su núcleo y su respectivo término. Y de nuevo, repito, insisto, siempre este esquema, sintagma preposicional igual a núcleo más término. En futuros cursos, en futuros niveles, veremos que puede haber algo antes del núcleo. Puede haber un modificador en un sintagma preposicional.
pero de momento lo dejamos ahí. Ahora, un ejemplo, con un adjetivo con un término sintagma adjetival que se me ha olvidado poner. Por ejemplo, por muy inteligente. Si decimos pasaba por muy inteligente, ¿no? Esa persona pasaba por muy inteligente. Sería un ejemplo de un término sintagma adjetival que se me ha olvidado poner. ¿Por qué? Porque inteligente es un adjetivo, muy es un adverbio y por es una preposición. Tenemos aquí muy se refiere a inteligente y por introduce el sintagma que es muy inteligente. Así que aquí, sintagma preposicional, por núcleo, muy inteligente, término, sintagma adjetival. Inteligente núcleo, muy, es un adverbio, así que modificador, sintagma adverbial. Y con esto podemos dar por terminada la clase del sintagma preposicional. Más larga de lo que pensaba y con muchos ejemplos, pero ejemplos muy útiles que nos van a servir no solo para entender el sintagma preposicional, sino para entender en general el resto de los sintagmas. Y antes de terminar, insisto en lo importante que es esto para el sintagma preposicional. Saberse las preposiciones, saber que el sintagma preposicional siempre está formado por un núcleo más el término que introduce, saber analizar correctamente el resto de los sintagmas y reconocer que del y al en realidad son la preposición de más el y la preposición de más el determinante el y al la preposición a más el determinante el. No sé si hay algún ejemplo que no. Voy a poner rápidamente algún ejemplo aquí. Por ejemplo, volvimos del río. Sería un sintagma verbal. Vamos a analizar únicamente del río. Pues aquí ponemos... ¿Hay algún ejemplo de esto en las clases anteriores, pero sin analizar el sintagma preposicional? Preposición más determinante. Aquí debajo ponemos de más el. Y aquí tenemos un sintagma preposicional que introduce este término, ¿vale? El río. De es el núcleo, el río el término sintagma nominal, y aquí como lo hemos partido, pues el núcleo del sintagma nominal es río y él es el modificador determinante. Por ejemplo, si en vez de decir vamos a la ciudad, decimos vamos al campo, tenemos a más el, igual que arriba. Preposición más determinante y campo sustantivo. ¿Cómo lo analizamos? Igual. La preposición es el núcleo que introduce el término sintagma nominal, que es el campo. Campo núcleo, el modificador determinante. Otros dos ejemplos más. Muy útil esta clase para entender a fondo no solo el sintagma preposicional, sino el resto de los sintagmas. Puede parecer difícil, sobre todo el soldado fiel a sus amigos, el profesor justo con el castigo, pero debemos hacer el esfuerzo para entenderlo porque nos va a ayudar mucho y además el sintagma preposicional es clave para luego analizar las oraciones. Los sintagmas preposicionales aparecen mucho y hay que saber analizarlos muy bien. Así que nada, a trabajar y a estudiar. Damos por finalizada la clase.